Bueno, como todos ustedes saben, vamos a hablar de los aspectos de seguridad en el uso de los dispositivos móviles. Bueno, para empezar vamos a repasar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de dispositivos móviles. ¿Se escucha bien? Después vamos a pensar un poco qué estrategia queremos utilizar para analizar la seguridad de los dispositivos y de esa forma definir cuáles son, vamos a estudiar cuáles son las amenazas hacia la seguridad de los dispositivos móviles, para de esa forma poder definir los controles, o sea, las salvaguardas, las contramedidas que nos van a permitir mitigar los riesgos asociados a ese tipo de dispositivos. Y después vamos a sacar algunas conclusiones. Bueno, primeramente, por ahí parece algo trivial, pero algunos de ustedes cuando accedieron al contenido de la charla, a la definición de la charla, por ahí se pueden haber preguntado en una primera instancia de qué se trataba la charla, de qué entendíamos por dispositivos móviles. Bueno, yo cuando tuve que definir el título y las definiciones que vamos a usar en la charla, estuve analizando un poco el tema porque me di cuenta que hay muchas definiciones que andan dando vuelta por ahí que en muchos casos se refieren a lo mismo, pero bueno, bien vale la pena hacer un pequeño repaso del tema. En los comienzos, un poco de todo este tema de los dispositivos móviles, estaban los asistentes personales, los organizadores personales, o más conocidos como PDAs, de los cuales el exponente principal fueron las Palms, estoy hablando de 10 años atrás por lo menos, mientras que en forma paralela surgió todo el tema de los celulares. Más adelante se fueron fusionando los celulares en los dispositivos handheld device, que bueno, como el nombre lo indica, ese tipo de definición se refiere a los dispositivos que caben en la palma de la mano, ¿no? Que es una definición bastante adecuada. Después, por algún motivo que muy bien no tengo claro, se empezó a hablar de smartphones para referirse a todo este tipo de dispositivos. Smartphones, bueno, son teléfonos inteligentes, por ahí la nomenclatura viene un poco más de la rama de los celulares, ¿no? Porque a los celulares, como vamos a ver más adelante, se les fueron incorporando un montón de funcionalidades. A mí no me convencía ninguna de esas nomenclaturas. O más bien, handheld device me parecía la más adecuada, pero no encontré una traducción adecuada para nombrarlo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, opté por la variante de mobile device, que se centra más bien en el aspecto de la movilidad del dispositivo, aunque en algunos casos se puede confundir también con las laptops o las netbooks. O sea, se puede prestar confusión en el sentido de que estaremos incluyendo también ese tipo de dispositivos. Pero para el alcance de la charla nos vamos a referir entonces a dispositivos móviles como la nomenclatura que vamos a utilizar para referirnos a todo ese tipo de dispositivos. Bueno, como les mencionaba antes, comenzando por lo que eran las Palms y por otro lado los celulares, se fueron agregando un montón de funcionalidades, además de las típicas funcionalidades más bien de Office, que serían organizador personal, correo electrónico, navegación web. En paralelo también empezó a crecer todo el tema de la conectividad, para conectividad a internet, a redes inalámbricas. Y entonces ya empezaron a adquirir más funcionalidades de tipo sistema operativo. Los equipos que en un principio eran dispositivos con pequeñas funcionalidades fueron adquiriendo mayores y mayores facilidades. En algún momento empezaron a soportar la ejecución de aplicaciones. Son aplicaciones basadas en ambientes
vamos tratando de tocarlo. Les decía que empezaron a incorporar ambientes de ejecución con la posibilidad de descargar e instalar aplicaciones por parte del usuario. Y finalmente, ya hoy en día poseen un sistema operativo completo, tradicional, como cualquier equipo, como cualquier computadora. Ese sistema operativo, en muchos casos, como vamos a ver ahora más adelante, está estrictamente un sistema operativo de tipo Unix, o también, bueno, para los dispositivos de Microsoft, prácticamente un Windows. Vamos a hacer un paneo general de cuál es el estado actual de penetración de los dispositivos móviles, digamos, y cómo se reparten la torta entre las distintas compañías, las distintas variantes. Este gráfico, quiero aclarar, bueno, es sí, estamos en más actual a nivel mundial, ¿no? Porque a nivel de Estados Unidos la distribución no es exactamente la misma. Por un lado, por ahí algunos de ustedes se sorprenderán, está el sistema operativo Symbian, que es el que tiene mayor penetración, con 44% del mercado, aunque en general se focaliza en lo que es Japón y el Oriente, digamos, el sector del Oriente. Y además, bueno, responde a que, como pueden observar, es el resultado de una alianza entre una serie de compañías, Nokia, Samsung, bueno, están detalladas, y otras más. Como es una alianza entre muchas compañías, bueno, lograron capturar una gran porción del mercado. En una segunda instancia, y bueno, ahí ya están mucho más parejos, los dispositivos de BlackBerry, ¿no? RIM es la empresa que fabrica BlackBerry, el iPhone de Apple, el Android, que es el sistema operativo de Google, que viene teniendo un crecimiento muy acelerado, y muchos pronostican que va a ser el que va a capturar la mayoría. De hecho, en Estados Unidos especialmente, ya tiene la mayoría de los dispositivos vendidos en el último trimestre. Y después, bueno, están Windows Mobile, y otros sistemas operativos basados en Linux, el UOS PAN. Bueno, antes de empezar a hablar estrictamente de las medidas de seguridad que habría que tener muy en cuenta para proteger estos dispositivos, vamos a hacer un repaso de cómo fue un poco la historia de las estrategias de seguridad que se fueron utilizando para proteger los datos, en definitiva, ¿no? En una primera instancia, la protección se centró en lo que era el perímetro de la red, ¿sí? Se hizo una protección perimetral, basada más que nada en dispositivos de filtrado de paquetes, un principio básico que después fueron evolucionando hacia los firewalls modernos. Esa fue una primera etapa en lo que es la seguridad de la red. En una segunda etapa se puso un poco más de hincapié en lo que era la protección de los equipos donde estaban los datos situados, ¿no? Las situaciones de trabajo y en particular los servidores. Ese tipo de protecciones se implementó con aplicaciones conocidas como IPS, Intrusion Prevention Software, que se instalan en los hosts o en los servidores, con la posibilidad de, bueno, prevenir el ingreso de atacantes y detectar si alguno ya ingresó, ¿no? Pero bueno, con todo este tema de los dispositivos móviles, con toda la proliferación que están teniendo, hay gente que se puso a pensar un poco más allá y llegó a la conclusión de que en realidad lo que tenemos que centrar es en la protección de los datos, no pensar tanto en dónde están almacenados esos datos, si están dentro de una red protegida por un perímetro, en un servidor alocado en un servidor especial, protegido por un software, sino que, bueno, como ahora se nos están escapando los datos a través de los dispositivos móviles que están fuera de la red corporativa, hay que hacer un poco más de hincapié en los datos. Y bueno, terminamos viendo que los dispositivos móviles pasan a constituir un vector más a través del cual se puede traer información. Entonces, también es cierto que hay algunas tendencias que podrían estar mitigando los problemas de seguridad de los dispositivos móviles, como por ejemplo el cloud computing. El cloud computing lo que hace en el fondo es
transferir el almacenamiento de los datos hacia servidores que están, bueno, en la compañía a la cual nosotros accedemos, ¿no? De acuerdo al servicio que presta. Ahora, como los datos están en servidores de esa compañía, la compañía los protege, nosotros hacemos de forma remota, lo que hacemos es retirar los datos de nuestros dispositivos. Entonces, esa tendencia de cloud computing en parte podría estar mitigando los problemas de los dispositivos móviles al retirar los datos de los dispositivos y preservarlos en los servidores que nos prestan servicio de cloud computing. Y bueno, de hecho hay una discusión en torno a ese tema sobre si en el futuro esa tendencia se va a terminar imponiendo, los datos van a desaparecer de los dispositivos y van a estar siempre en servidores de compañías que nos prestan servicio, incluyendo la seguridad de los mismos, o si cada vez más los datos se van a ir almacenando en los dispositivos y los vamos a llevar con nosotros por todos lados, en cuyo caso se constituye más crítico el problema, ¿no? Antes de empezar a ver las medidas en particular que vamos a aplicar para proteger a los dispositivos, no podemos dejar de notar, y de hecho es un enfoque principal, considerar la política de seguridad que vamos a estar aplicando en la compañía. O sea, es mucho más importante, antes de empezar a ver cada medida una por una, incluir todo eso en una política más abarcadora, considerar todo desde un punto de vista más global. La compañía tiene una política de seguridad, tiene que tener una política de seguridad, que tal vez fue quedando un poco desactualizada con el movimiento de los dispositivos móviles, y bueno, claramente hay que hacerla más abarcadora para que incluya los dispositivos móviles. Esto implica, obviamente, como en cualquier política de seguridad, un tema clave es conocer el valor de los datos. ¿Sí? Tenemos que saber dónde están los datos, cuál es el valor de los datos y hacia dónde pueden llegar a ir los datos. En este sentido, es indispensable hacer una clasificación de los datos. ¿Sí? En datos confidenciales, datos que pueden ser publicados, datos que tienen un nivel de confidencialidad media. Eso es básico. Antes de empezar a hablar de seguridad, cualquier tema de seguridad, que va a implicar la seguridad de los datos, tenemos que clasificar los datos que vamos a estar manejando. Para lo cual tenemos que conocer el valor de los datos. Una vez que los datos están clasificados, para cada tipo de clasificación hay que definir un método de intercambio adecuado. Entonces, una vez que la política de seguridad quedó definida, obviamente, muy linda la política de seguridad, pero si no se la hace llegar a los usuarios, si no se los concientiza, si no se implementa de alguna forma, que ahora vamos a ver más adelante, esa política de seguridad va a caer en desuso, va a ser simplemente un papel. Entonces, desde el punto de vista de los usuarios, tenemos que asegurarnos de capacitarlos en la política de seguridad, hacerles conocer las reglamentaciones, las regulaciones. En muchos casos también hay que hacerles firmar un papel por el cual ellos acuerdan conocer esas regulaciones, que van a incluir políticas macro, pero también buenas prácticas de uso, procedimientos operativos, por ejemplo, para transferir los datos. Y bueno, sería bueno tener también un plan de entrenamiento para asegurarnos de capacitar a los usuarios en estos aspectos. Hay una cosa que es muy importante. Los usuarios no tienen que tener claro solamente que son responsables de los datos que ellos manejan, sino que tienen que, de acuerdo a la política de retención definida en la política, manejar los tiempos de vida de esos datos. ¿Sí? Es muy importante que uno maneja unos ciertos datos y en un primer momento, cuando esos datos quedan en desuso, de acuerdo a la política de retención, hay que borrarlos. Obviamente, si ya no se usan, mejor que no estén disponibles para nadie. Entonces, una vez definido la política de seguridad, que nos brinda todo el marco de regulaciones que vamos a aplicar para la protección de los datos, vamos a empezar ahora sí con lo que es el resultado de un análisis de riesgo que obviamente hay que hacer, que nos va a definir cuáles son las amenazas contra los dispositivos y cuáles son las protecciones que vamos a implementar. La intención de esta charla no es dar detalle, no es bajar el detalle técnico
de la mayoría de estas medidas, porque algunas, bueno, tienen muchos aspectos técnicos, sino brindar más bien un marco conceptual y como hacer un repaso de todos los temas que hay que tener en cuenta. Entonces, la primera amenaza que vamos a considerar es a los datos almacenados. ¿Sí? Una vez que los datos ya están almacenados en el dispositivo, ¿qué es lo que nos amenaza? La amenaza más común y la que más veces se efectiviza es la amenaza de pérdida del dispositivo o de robo del dispositivo. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar para prevenir el acceso a la información de la gente que pudiera encontrar el dispositivo que yo perdí o que me robó para acceder a esa información? Bueno, obviamente hay que tener un control de acceso implementado, hay que usar claves, buenas claves. Si fuera posible, si el sistema lo permite, usar Pinoptic. Pinoptic es un sistema de autenticación basado en figuras. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, si no lo conocen. En el teclado, cada número se asocia a una figura, pero esa asociación se va modificando con el tiempo. ¿Sí? Yo accedo, la idea es que uno recuerde una asociación de figuras en lugar de los números y nos brinda protección al ataque que se conoce como el ataque de atrás del hombro, ¿no? Que sería la traducción en inglés. Que es que alguien que me esté mirando para atrás del hombro y vaya viendo qué números, por más que no vea el número que yo presiono cuando ingreso el PIN, ve en qué lugar lo estoy presionando y ya sabe cuando escribir los números. Como en este caso, el Pinoptic lo que hace es asociar las figuras a números, pero cada vez que me solicita el control de acceso varía esa asociación, el usuario de lejos, detrás mía, no ve las figuras y por más que registre en qué orden, en qué lugar están situadas cada una de las figuras que yo fui ingresando, la próxima vez que ingrese va a ser otro orden, con lo cual no le va a servir. Es algo muy básico, pero es interesante, ¿no? Para los dispositivos que tienen pantalla táctil, ¿no? Para ingresar el PIN. Obviamente hay que poner clave de conectividad, el dispositivo no puede estar accesible sin que yo lo tenga en la mano, porque yo no lo puedo tirar en un lado. Sería bueno, muchos de estos dispositivos, algunos poseen también algunas medidas de seguridad, otros poseen más, otros poseen menos. No todos poseen la capacidad para implementar todas estas medidas. Sería bueno, decía, contar con medidas que a través de forma remota, si yo pierdo el dispositivo, poder tomar acciones. ¿Sí? Hay software que permite ese tipo de medidas. Concretamente, acá, por ejemplo, el iPhone posee un seteo que el dispositivo se bloquea automáticamente después de un periodo de tiempo y que después, si uno ingresa X cantidad de veces, intenta ingresar la clave y la clave es incorrecta, se borran todos los datos. ¿Sí? Esa es una opción que hay que considerar, hay que tener cuidado y antes de ingresar los datos, pues si no lo claro. Entonces la idea es que si yo pierdo el dispositivo, alguien lo encuentra, intenta entrar varias veces el PIN es erróneo, se borran todos los datos. Es un seteo básico y muy útil. Este no es un seteo de turno remoto, ¿no? Es un seteo propio del dispositivo. Después hay cosas un poco más controvertidas, por ejemplo BlackBerry tiene un seteo que si la batería está baja, se borran todos los datos. Bueno, hay que tener mucho cuidado de lo que vamos sin batería. Pero bueno, siempre vamos a estar considerando, obviamente, que tenemos un respaldo adecuado de los datos, podemos sincronizar y recuperarlos en cualquier momento. BlackBerry provee también, ahora sí, en forma remota, la posibilidad de resetar la configuración del dispositivo, de bloquearlo, de borrar todos los datos. También es interesante, podría ser interesante contratar un servicio existe un servicio así tipo LogJack para celulares en Estados Unidos, que bueno, hacen el rastreo del dispositivo y también en forma remota pueden borrar los datos. Y obviamente con la idea de recuperarlos, ¿no? Por otro lado, bueno, es obvio que a esta altura del partido, si nos preocupa es la seguridad de los datos almacenados en el dispositivo, y las mejores medidas es encriptar esos datos. Para encriptar los datos no necesariamente tengo que encriptar todos los datos, sino que, como habíamos visto antes, dado que los datos fueron clasificados en distintos niveles de confidencialidad, bueno, los confidenciales deberían ser encriptados. Los públicos no vale la pena. Algunos dispositivos proveen la posibilidad de encriptar directamente el dispositivo completo, incluyendo no solamente archivos, sino el organizador, la agenda, toda la información que está.
almacenar el dispositivo. Y los dispositivos cuyo sistema operativo no provee una facilidad de encripción, bueno, obviamente si soportan la instalación de aplicaciones externas, hay muchas aplicaciones que implementan la encripción de los datos. Una vez analizado lo que es la seguridad de los datos almacenados en el dispositivo, pasamos a considerar la seguridad de los datos en tránsito. Esto también es bastante básico. Cada vez que yo transfiero información confidencial entre el dispositivo y, bueno, entre varios dispositivos, entre el dispositivo y la red corporativa, lo que sea, debo considerar la necesidad de implementar un túnel encriptado que nos asegure la confidencialidad de la información transferida. Hay básicamente dos esquemas: el de IPsec, que utiliza clientes, ¿no?, en el dispositivo, o se puede usar SSL, o bueno, si simplemente los datos que yo estoy protegiendo son, por ejemplo, el correo electrónico, ya hay protocolos que ya vienen montados sobre SSL, en cuyo caso no hace falta montar una VPN genérica, ¿no? Porque la VPN nos da la posibilidad de transferir cualquier tipo de protocolo dentro de ello. Con respecto a los protocolos de acceso a redes inalámbricas locales, sabemos que es un tema en el cual es muy delicado porque todos los días nos enteramos que hay vulnerabilidades y nos asustamos y parece que nuestro dispositivo es accesible por cualquiera. Bueno, efectivamente, eso en gran medida es cierto. Entonces hay una serie de medidas que, bueno, ahora tampoco vamos a ver específicamente una por una porque cada protocolo tiene muchas configuraciones, pero vamos a ver a nivel general. Todo esto se debe, estos problemas, a que en muchos casos los protocolos están aún inmaduros, por ejemplo, el caso de Bluetooth, o también lo de siempre, ¿no? Hay que hacer un balanceo entre lo que es la utilidad, la facilidad de uso y lo que es la seguridad. Siempre van en forma con sentido contrapuesto. El Bluetooth, por ejemplo, se centra en la facilidad de uso, y para hacerlo bien fácil, termina siendo bien vulnerable. Entonces hay que tener ciertas medidas básicas, como obviamente tratar de que permanezca deshabilitado mientras no se utilice. El mecanismo de pairing se llama, es el mecanismo que utilizan los dispositivos Bluetooth para intercambiar información entre ellos. También, si fuera posible, mantenerlo deshabilitado mientras no estemos transfiriendo información, y aún cuando estemos utilizándolo, sería una buena medida no utilizarlo en lugares públicos. Hay un modo que es el modo discoverable, que también provee la gran facilidad de que cualquier dispositivo cercano automáticamente detecta el nuestro. Eso conlleva muchos problemas de seguridad. También sería bueno no utilizarlo mientras no necesitemos. En la versión 2.1 de Bluetooth se utiliza el Secure Cyclic Pairing, que ya es un mecanismo bastante más seguro, pero hay 4 modos de utilización que van creyendo en lo que es la protección contra la seguridad, y decreciendo en lo que es la facilidad de uso. El más básico es el modelo JustWorks, que Just no lo usen, porque es muy vulnerable al ataque de man in the middle, así que consiste en que cualquiera puede interceptar la comunicación que estamos transfiriendo. De los 4 modelos, entonces, sería conveniente que por lo menos descarten el primero de JustWorks. En lo que hace, dejando un poco de Bluetooth, en lo que hace el protocolo de Wi-Fi, bueno, ya todos sabemos que el primer protocolo que se utilizó, el FWA, tuvo grandes problemas, grandes vulnerabilidades. Luego se desarrolló el protocolo de WPA, y más recientemente WPA2. Todos sabemos que tenemos que utilizar el WPA2. Sin embargo, muy recientemente, se determinó que el protocolo WPA2 tiene vulnerabilidades también. En la DEFCON, que se realizó la semana pasada en Las Vegas, se demostró una vulnerabilidad del protocolo que permitiría, no a cualquiera, sino a un
atacante o insider, un atacante que pertenezca a nuestra propia red, ¿sí? Alguien que tiene que tener acceso a la red. Puede acceder al contenido de la información que se estaba transmitiendo entre la red. Pero eso es importante dejarlo claro. No es que cualquiera va a venir, cualquier persona externa a nuestra red de Wi-Fi que utiliza WPA2 y va a poder atacarla, por lo menos por ahora, ¿no? Y acceder a todo el contenido. Esta vulnerabilidad que se expuso en la DEFCON la semana pasada, se hizo un tema muy reciente, deja muy claro que el atacante tiene que ser un insider, una persona que ya tiene autorización para utilizar la red. Y tiene autorización para usarla él, acceder a sus contenidos. Aprovechándose de eso, de un tema técnico, puede finalmente acceder a la información del resto de la gente que está utilizando la red. Pero es importante, entonces, pensar, dejar en claro que por ahora esa es la vulnerabilidad más grave que se detectó del WPA2. El atacante tiene que estar autorizado para utilizar la red. Y eso nos lleva a un tema controvertido de que, en el fondo, los ataques más riesgosos son los que provienen dentro, de gente dentro de la compañía y no de atacantes externos, ¿no? También hay seteos de configuración de dispositivos. Por ejemplo, el iPhone tiene un seteo que se llama Airplane Mode, que es, como su nombre lo indica, un seteo para ser usado cuando uno está viajando en avión, que deshabilita todas las funcionalidades de Wi-Fi, Bluetooth. Lo único que deja es la parte del celular propiamente dicho, habilitada. Ese seteo, además de usarlo cuando estamos en el avión, también debemos usarlo en momentos en los cuales no estamos ni accediendo a redes inalámbricas, ni simplemente estamos usando el celular. Ni utilizando el GPS, por ejemplo. Respecto a lo que comentaba de WPA2, también es importante dejar claro que el ataque no está craqueando el esquema de encripción, es decir, la misma encripción que usa WPA2, que es AES, que es el más seguro, sino que se aprovecha de una vulnerabilidad inherente al protocolo, que por ahora no tiene una solución a corto plazo. Lo que dijeron en la DEFCON fue que los fabricantes de los access points podrían implementar algún parche para el software que corre dentro de sus access points que limitara la posibilidad de ese ataque, ¿sí? Pero es un ataque inherente al protocolo, no tiene que ver con el algoritmo de encripción. Bueno. Cuando la amenaza es el acceso no autorizado, si ya no estamos hablando de los datos almacenados en el dispositivo, los datos en tránsito, sino que ahora estamos por ahí focalizándonos en el dispositivo en sí. Obviamente, bueno, hay que tomar las mismas medidas que se fueron definiendo a lo largo del tiempo para los equipos tradicionales, ¿no? En este caso, dado que los sistemas operativos que corren en los dispositivos móviles ya son sistemas operativos prácticamente completos, como les comentaba, 30 o 40% de los sistemas operativos que andan dando vueltas por ahí están basados en Linux, así que proveen todas las facilidades que provee Linux, pero también todas las vulnerabilidades. Por más que, bueno, obviamente están recortados en su funcionalidad, la base, digamos, el kernel, puede seguir manteniendo la vulnerabilidad. Entonces, con las medidas tradicionales, que si para un host tenemos un firewall, para proteger una red tenemos un firewall, en este caso, y para proteger una estación de trabajo tenemos un firewall personal, en este caso, bueno, también se desarrollaron firewall personales, mobile firewalls, ¿sí? Firewall móviles para instalarse en el dispositivo. También lo mismo vale para los software de IPS, pero en este punto es importante tomar en cuenta un tema también, que es que todo muy lindo que yo me instale un firewall personal, un software bárbaro que me hace IPS, que me detecta accesos indebidos al registro o a los datos que yo estoy protegiendo, pero tenemos un tema que por ahí, desde un punto de vista conceptual, nos estamos olvidando, que es el acceso a los recursos que necesitan esas aplicaciones, ¿sí? Esas aplicaciones consumen muchos recursos y consumen mucha batería, que es un tema crítico, ¿sí? Puede ser un tema definir que no me voy a instalar un firewall personal, un dispositivo de IPS, porque me está consumiendo muchos recursos y mucha batería. Es un tema que hay gente que cree que la vulnerabilidad en realidad es que todavía no se desarrollaron a nivel adecuado las baterías de los dispositivos.
porque finalmente pueden determinar que yo no me instale esas aplicaciones. Hay aplicaciones interesantes también en el mercado que proveen, por ejemplo, hay una para Symbian que provee compartimentalización de los datos, ¿sí? Protege a determinado conjunto de datos del acceso a determinadas aplicaciones. Esto también, bueno, es el mismo enfoque, las mismas medidas que hay que tomar en cuenta para cualquier equipo. Hay que tomarlas en cuenta también para dispositivos electrónicos, para protegerlos de lo que es antivirus, spam, y muy especialmente el acceso al malware al equipo se va a producir hoy en día por la instalación de aplicaciones. Como la mayoría de los sistemas operativos ya proveen la posibilidad de descargar aplicaciones por parte del usuario e instalárselas, bueno, el mismo tema de siempre, ¿no? Como sabemos que estas aplicaciones son seguras. Entonces sería bueno contar también con un software de control de las aplicaciones, ¿sí? Yo puedo determinar cuáles son las aplicaciones. Yo me refiero desde el punto de vista de la seguridad de la compañía, determinar cuáles son las aplicaciones que la compañía va a aprobar su instalación, y si contamos, que vamos a ver más adelante, con un método de control centralizado, directamente prohibir la instalación de aplicaciones no definidas por la compañía. También se puede aprovechar el sistema de firma digital, ¿sí? Para que es el sistema que implementan las distintos, por ejemplo, sistemas operativos, ¿no? BlackBerry o Symbian, para que uno descargue aplicaciones desde el sitio oficial y controlar que las está descargando en un lugar seguro, ¿no? Con respecto a este tema, es interesante también el considerar el tema de Apple. Todos sabemos que Apple tiene un concepto cerrado de lo que es su sistema operativo y solo permite instalar aplicaciones de su propio sistema operativo, ¿sí? Perdón, de su propia fabricación, de Apple. O sea, solo desde Apple, las aplicaciones autorizadas por Apple las vamos a poder instalar en el dispositivo. El iPhone está configurado de esa forma. No permite que yo me conecte a cualquier sitio donde alguien haya desarrollado una aplicación y me la instale. También acá hay un tema reciente para considerar, también de esta semana, la semana pasada, que se puso a disposición del público a través de un sitio web una serie de pasos muy sencillos que permiten que ese bloqueo que tiene el iPhone para que yo no me pueda instalar aplicaciones que me baje en lugar no autorizado por Apple, lo rompa, ¿sí? Entonces, el jailbreaking se llama, ¿sí? Jail, la jaula en la cual nos puso Apple, y este mecanismo de jailbreaking lo que hace es una serie de pasos que cualquiera puede seguir, destraban esa protección que tiene el iPhone, a partir del cual, una vez que está destrabada, yo no puedo descargar aplicaciones que haya programado cualquiera. Pero bueno, lo interesante de esto, más que el tema técnico, es el tema legal. Uno puede pensar que eso es ilegal. Bueno, en Estados Unidos se ha determinado que eso es legal. Así que no es ilegal que yo destrabe el iPhone para descargar aplicaciones no autorizadas por Apple. Lo que sí es probable es que Apple deje de prestarme soporte si yo me instalo alguna de esas aplicaciones. Seguramente, al hablar de dispositivos móviles, venimos hablando de un montón de funcionalidades que tienen, nos olvidamos de que son básicamente celulares, por lo menos en un comienzo. Con lo cual, no está de más analizar el tema de la vulnerabilidad del GSM, ¿sí? Que es el sistema que utilizan la gran mayoría, el 90% de los proveedores de telefonía celular. La red GSM. La red GSM utiliza un algoritmo de encripción denominado 5.1, basado en 64 bits, que encripta las llamadas entre el celular y la red. Esto estaba disponible desde hace mucho tiempo. En algún momento, también hace mucho tiempo, en forma teórica se determinó que había algunas vulnerabilidades del algoritmo de encripción, pero nunca se habían llevado a cabo, nunca se habían puesto en práctica, eran más bien teóricas, hasta diciembre de 2009, o sea, también muy recientemente, Carsten Knoll, que es un
investigador demostró que podía craquear el A5/1 y lo demostró en forma práctica. Incluso demostró que con $5.000 nada más y con información que está disponible libremente en internet, cualquiera podía hacerlo. Después hubo una controversia con el organismo que maneja el GSM, que decía que por esa cantidad de plata no se puede hacer en tan poco tiempo, pero bueno. Lo importante es que es algo práctico, que está disponible en internet y que con un poco de plata y un poco de ganas se puede craquear GSM y obviamente acceder a las llamadas que estamos realizando, o sea, escuchar las llamadas. Esto es lo que hace al craqueo del algoritmo de encripción de GSM. Por otro lado, más allá de que supongamos que no se craqueó el algoritmo y que GSM sigue siendo seguro de la encripción, hay otros temas. En muchos casos, no siempre, la encripción va entre el dispositivo y la subestación. Pero detrás de la subestación el tráfico no va encriptado. Entonces, bueno, obviamente uno tendría que estar, para aprovechar esa seguridad, tendría que estar situado en ese lugar, o sea, con acceso a través de la subestación, pero no tendría que lidiar con un método de encripción porque la información estaría viajando en forma no encriptada. Después también, esto depende de distintas implementaciones, puede ser que al cruzar de redes de un país a otro o entre distintos proveedores haya algunos segmentos que tampoco la información viaja en forma encriptada. Pero estos ya serían la posibilidad de atacar esas vulnerabilidades, hay que contar con accesos muy específicos. Con respecto a la encripción, es muy interesante, con respecto a la encripción y al GSM, ¿no? Que el GSM no determina que sea obligatorio el uso del algoritmo de encripción. ¿Sí? Provee el algoritmo de encripción al 5/1, pero no es obligatorio su utilización. Por lo cual, en algunos países no se utiliza. Por ejemplo, tengo entendido que en India no se utiliza. O sea, la utilización de GSM en India no están utilizando el algoritmo de encripción. Decidieron no encriptar, dado que no era obligatorio, no era parte del GSM como obligatorio utilizar el algoritmo de encripción. Acá, sí. Acá hicimos una prueba en LITEC para ver cuáles eran los protocolos que estaban viajando a través del GSM y si vimos que se está usando así como la comunicación más encriptada. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar el crack que descubrió este señor Carsten Noll? Bueno, hay software disponible en internet de encripción de llamadas punto a punto, pero tengo que tener esa aplicación instalada en las dos partes. ¿Sí? Los dos celulares se van a intercomunicar y queremos estar seguros que nadie va a poder craquear la información, craquear y obtener acceso a la información, que en este caso es la voz, tienen que estar instalados en las dos partes. O sea que no es algo viable, yo puedo hablar con cualquiera. O sea, tengo que ponerme de acuerdo con mi interlocutor y utilizar ese mecanismo, ese software, ¿no? ¿Son libres o...? No, el más conocido se llama Cellcrypt. Sí, hay una compañía que se llama Cellcrypt que se brinda ese servicio. Sí. Y como les comentaba al principio de la charla, yo tengo acá todas estas medidas que podemos o no implementar de acuerdo a la posibilidad que nos brinde cada uno de los dispositivos, otras medidas que venimos repasando y otras muchas más específicas técnicamente, pero si yo voy a estar siempre dependiendo de que la persona que utilice el dispositivo las aplique o no las aplique, por más que haya firmado un acuerdo de confidencialidad y se lo revise, creo que se lo monitorea periódicamente, ese es un punto vulnerable. Entonces sería ideal que la compañía cuente con una herramienta de administración centralizada que sea capaz de implementar la política en cada uno de los dispositivos. Implementarla de forma obligatoria. En realidad, no encontré una traducción adecuada para lo que es enforcement en inglés, que es la palabra que lo describe. Si yo tengo que... La traducción es ejecución, aplicación, pero no, por ahí no tiene tanta fuerza la traducción. Enforcement significa que yo voy a aplicar la configuración en los dispositivos de forma centralizada, manejándolo de forma centralizada y en forma forzada, o sea, nadie tiene la opción de aceptar o no aceptar esa aplicación. Entonces, obviamente que si yo manejo de forma centralizada la política, tengo bajo mi control a todos los dispositivos. ¿Sí? Esa política puede incluir,
Por ejemplo, la restricción de que la gente no se instale, no puede instalarse aplicaciones no autorizadas por la compañía. Además de la política en sí de seguridad, de la configuración de los dispositivos, esa herramienta centralizada también me va a permitir manejar la instalación y el mantenimiento de los updates del sistema operativo o de las aplicaciones soportadas por la compañía, tener un control remoto del dispositivo, por cuestiones de soporte tengo que acceder al dispositivo, manejar los respaldos también en forma centralizada de los datos. Esa herramienta debería poder manejar con dispositivos variados, no solamente remitirse a un tipo de dispositivo en particular, un VQR, por ejemplo, sino que seguramente la compañía utiliza dispositivos de distintos tipos. Y bueno, voy a tener un reporte de cumplimiento, eso en el caso de que yo no pudiera asegurarme de la aplicación de la política de seguridad, ¿no? Si yo pudiera hacer el enforcement, ya el reporte de cumplimiento no tiene sentido, pero ya sé que sí o sí se está cumpliendo. Esto no es menor, yo diría que es un punto clave. Si yo no puedo aplicar algunas de las cuestiones técnicas que estuvimos viendo, porque los dispositivos no lo soportaban, bueno, mala suerte. Pero no puedo dejar de mantener yo el control en forma centralizada de todos los dispositivos de la compañía. El peor escenario es que cada uno tenga su dispositivo, más allá de que el dispositivo haya sido provisto no por la compañía, que cada uno tenga su dispositivo configurado como le parezca, y bueno, va a ser imposible asegurar los datos de esa forma. Así que hay que aplicar un enfoque restrictivo. Bueno, ya para ir terminando, lo que estuvimos viendo es que el mundo de los dispositivos móviles es claramente un mundo peligroso, que hay un montón de temas que tenemos que tener en consideración: los datos almacenados en el dispositivo, los datos en tránsito, la protección contra ataques, qué hago si los ataques tuvieron éxito, cómo evitar que ingrese código malicioso al dispositivo y, como les decía, no olvidamos de la seguridad de las llamadas telefónicas. Entonces, así a modo de repaso, tenemos que definir, hacer hincapié en la política de seguridad, tenemos que empezar por ahí, no podemos sentarnos un día y empezar a pensar a ver qué controles podemos aplicar en el dispositivo, porque se nos vienen a la mente determinadas vulnerabilidades. Hay que hacer un enfoque top-down, definir la política, y lo más importante es eso, y no es un tema técnico, evidentemente técnico, ni un tema concreto de los dispositivos. Hay que clasificar los datos, evaluar quiénes los van a poseer, cómo se van a transmitir los datos, capacitar al personal, concientizarlo, lograr la conformidad, ya sea en forma escrita o, bueno, si puedo contar la herramienta de administración centralizada, sería lo ideal. Y siempre en tema de seguridad tenemos un tema de balanceo entre lo que es la seguridad y la facilidad de uso, ¿sí? Ya lo vimos ese tema. Mientras mayor seguridad, mayor restricción yo aplique, y seguramente voy a complicar el uso del dispositivo. De acuerdo a la funcionalidad que yo quiero que tenga la gente que utiliza los dispositivos, voy a tener que encontrar un balance entre la seguridad y la facilidad. Estas son las conclusiones, pero no quería dejar de mencionar, si me queda un segundito, un tema también muy reciente, de la semana pasada, con respecto a una controversia entre la empresa que fabrica el BlackBerry, la empresa canadiense RIM, Research in Motion, y los gobiernos de Arabia Saudita, India, el Líbano y algún otro país de por ahí. Tuvieron una controversia porque esos gobiernos se negaban a aceptar la encripción, el mecanismo de encripción que utiliza BlackBerry para sus comunicaciones. ¿Por qué? Porque arguían que si el gobierno no podía acceder a la información en un caso de terrorismo o, bueno, de espionaje, ellos quieren estar seguros de que si quieren hacer el seguimiento de una persona o un dispositivo, puedan tener ese acceso. Y como BlackBerry, el servicio que proveía, utilizaba servidores que estaban fuera de los países esos, se negaron. Durante la semana pasada amenazaron que no iban en algunos casos, a habilitar el uso de instant messaging o, bueno, directamente de correo electrónico de BlackBerry en esos países. Y BlackBerry finalmente tuvo ya un acuerdo, pero bueno, sabemos que en el caso particular de la India es un mercado muy importante, y finalmente tuvieron que ceder en el sentido de que permitieron la instalación de servidores en esos países y que le van a brindar el acceso a la información si ellos lo requieren. Pero los gobiernos se pusieron muy firmes en ese sentido. Ese es un caso en el cual la seguridad va por un lado y, bueno, la seguridad de los ciudadanos, ¿no? y la tecnología va por otro. Y después hay otro caso de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En marzo de este año determinó una serie de medidas para todos los BlackBerry que utilizan en la Fuerza Aérea,
por los cuales no se pueden descargar aplicaciones, no pueden utilizar contenido gráfico, una serie de medidas muy restrictivas, bueno, pero que hacen a que la seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es primordial con respecto a la facilidad de uso. Bueno, eso es. No sé si... ¿Hay espacio para una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Dos preguntas. ¿Hay algún sistema, de todos los sistemas operativos que utilizan estos dispositivos móviles, más seguro que otro? O sea, el BlackBerry con relación al iPhone o al Android. Y después si existe algún tipo de antivirus para este dispositivo, porque supuestamente, o sea, todo lo que es aplicaciones de PC estamos cubiertos en mayor o menor medida por el antivirus, ¿no? En caso de abrir una aplicación en un dispositivo de estos, estaríamos totalmente vulnerables, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, bueno, yo no podría decir cuál es más seguro cuál sistema operativo es más seguro que otro, pero digamos, todos están disponiendo de forma reciente y bastante acelerada distintas medidas que permiten asegurarlo lo más posible. Pero también ahí va el enfoque de la compañía. Volvemos al mismo tema de siempre. Por ejemplo, Microsoft suele tener un enfoque en el cual prioriza la facilidad de uso en el medio de la seguridad. Eso no es por un tema de vulnerabilidad o de que no lo puedan hacer. Ellos prefieren ese enfoque y bueno, tendrán beneficios y problemas de ese enfoque. Los sistemas operativos basados en Linux, bueno, ya sabemos que suelen ser bastante fuertes en lo que sea. Y la otra pregunta del antivirus, sí, hay un montón de aplicaciones antivirus. Un montón. Los fabricantes tradicionales, Norton y todos esos. Pero sí, hay un montón de... Y también hay, con respecto a lo que les mencionaba Cloud Computing, uno puede pensar como otro enfoque, sería en lugar de manejar los antivirus en el dispositivo, hacer que el proveedor, el carrier, me filtre por virus o por spam, que eso también muchas veces lo ofrecen. Entonces en ese caso sería un ejemplo clásico de sacar lo que es el procesamiento del dispositivo, porque se estaría haciendo el procesamiento del antivirus, digamos, en el proveedor, fuera del dispositivo. Pero sí, para los dispositivos hay un montón. Antivirus, hay un montón de aplicaciones de vueltas, permiten proteger todos estos aspectos. Pero está el tema de la facilidad de uso y está el tema, que no es menor, del uso de los recursos. La batería es un tema que... Tengo una última. BlackBerry, en lo que es correo electrónico, ¿utiliza algún tipo de encriptación especial o utiliza cuando se manda un correo electrónico por un BlackBerry, utiliza la red que o sea, estaríamos usando el algoritmo de así? Ahora, la BlackBerry tiene mecanismos de encriptación, que son justamente los que no le gustaron a los gobiernos de Oriente. Utilizando el mail de BlackBerry, Sí. Bueno, Leonardo, lo dejamos para después porque si no, el cafecito no huele ni el olor a café, que están en el lado. Bueno, un fuerte aplauso, Leonardo, gracias.